Mire, la organización es la clave del triunfo. Hoy vamos a hablar en un poco de todo de la historia del fútbol o soccer en los Estados Unidos. Yo soy Saúl Salguero y este programa es un poco de todo. Mire, comencemos analizando el por qué la palabra soccer. Muchos se preguntan, ¿por qué le dicen soccer al fútbol o balompié en los Estados Unidos? Mire, el término soccer fue creado en el siglo XIX por los ingleses, cuando ellos comenzaron a categorizar las diferentes variantes del fútbol, así como el rugby, que era el rugby fútbol, y al que acordaron llamarlo Rucker. El soccer nace porque se le llamaba Association Football, al que determinaron llamarle soccer. Así es como nace la palabra soccer en este país y por eso se le llama soccer al deporte rey. Hay quienes dicen que un país que llame soccer al fútbol jamás ganará la Copa del Mundo. Veremos, porque como siempre he dicho, la organización es la clave del triunfo. Mire, la Federación Estadounidense de Fútbol, la United States Soccer Association, nació en 1913. Está afiliada a la FIFA desde 1967 y a la CONCACAF desde 1961. La máxima división en el fútbol de los Estados Unidos es la MLS, la Major League Soccer. Al igual que en todas las ligas deportivas de los Estados Unidos, no existe ni el ascenso ni el descenso. O sea que los equipos aquí no tienen que preocuparse por descender. Y por más campeones que queden en divisiones inferiores, jamás lograrán ascender a la primera división. ¿Por qué? Porque aquí se les conoce como franquicias. Bien, la práctica es común, no solo aquí en Estados Unidos, también en Australia, Nueva Zelanda y en Canadá, donde no existe ni el ascenso ni el descenso. La selección masculina de fútbol, la selección de las barras y las estrellas, como le llamamos, ha ganado 7 veces la Copa de Oro. Ha estado en 11 oportunidades en la Copa del Mundo. El mejor puesto ocupado en una Copa del Mundo fue en el Mundial de 1930, cuando quedaron en la tercera posición. También ganaron la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La selección femenina, por su parte, ha ganado 4 veces la Copa del Mundo. Ahora, todo eso ha ido cambiando, porque si ustedes han visto el desarrollo del fútbol en el mundo, el desarrollo del fútbol femenino ha ido acortando distancias con los Estados Unidos. Antes no, los países en Europa o en Latinoamérica no le daban ese apoyo al fútbol femenino, pero desde que se está dando ese apoyo, la diferencia que tenía la selección femenina de los Estados Unidos con el resto ha ido disminuyendo. Por eso, 4 veces campeonas del mundo, pero ha sido mucho más difícil conquistar ese título en las últimas ediciones por el crecimiento del fútbol femenino alrededor del mundo. Mire, el desarrollo en el fútbol en Estados Unidos ha tenido varias etapas. La primera y tal vez la más fuerte fue la creación de la NASL, que era la North American Soccer League, allá por principios de los años 70. Todos recordaremos equipos como el Cosmos de Nueva York, que trajo a los Estados Unidos a Edson Arantes do Nascimento Pelé, a Pelé. Trajo a Franz Beckenbauer, trajo a grandes jugadores, a Carlos Alberto, brasileño, a Chinaglia, que por cierto, Giorgio Chinaglia es el goleador histórico en los Estados Unidos en esa liga, en la NASL, con un total de 193 anotaciones. Pero también eso dio paso a grandes estrellas y a otros equipos que se formaron y tuvieron gran aceptación. Aparecían equipos como el Chicago Steam, el Toronto Blizzards, el Dallas Tornado, el Minnesota Kicks, Los Ángeles Aztecs,
también estaba el Baltimore Bay, y a estas ligas también llegaron jugadores como Johan Cruyff, a George Best, Eusebio y Antonio Simoes. Todos ellos llegaron a esta liga de los Estados Unidos, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el fracaso de la NASL? Fue el aspecto comercial. ¿Por qué? Porque incluso los comerciales querían dividirlos en 4. Se llegó a plantear la idea de partir un partido de fútbol en 4 partes, así como lo hacen en el fútbol americano, como lo hacen en el básquetbol. Igual. ¿Por qué? Porque no había mucho interés por parte de las agencias de marketing, de las agencias de publicidad. Querían meter comerciales en esos tiempos y por eso llegó la idea de dividir un partido de fútbol en 4 partes, en 4 tiempos. Eso obviamente no le gustó a la FIFA. Y en determinado momento dijo, no, aquí no van a venir a decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Por consiguiente, si bien el ingreso de publicidad era bueno, el fracaso fue en tener a esa gama de estrellas, Pelé, Franz Beckenbauer, Eusebio, Johan Cruyff. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que de todos los ingresos que tenía el fútbol, el 70% era para pagar planillas, era para pagar a los jugadores, era para pagar a esas estrellas. Y eso llevó a la NASL al fracaso. La última temporada fue la de 1984 y es cuando desaparece básicamente el Cosmos de Nueva York, que si bien es cierto el equipo sigue como equipo en la tercera división de los Estados Unidos, murió aquel sueño de tener una liga profesional que pudiera compararse con las ligas de Europa o con las ligas de Sudamérica, ya que los Estados Unidos, por la diversidad que existía esa posibilidad de estar tan cerca de Europa como también estar cerca de Latinoamérica. Mire, ¿cómo nace la MSL? Mire, la Major League Soccer nace en 1993. Fue fundada en 1993 como parte del plan de los Estados Unidos para organizar la Copa del Mundo de 1994 y se estableció oficialmente allá en diciembre de 1994 y comenzó a jugarse en el año de 1996. Han habido muchos cambios. Empezaron 10 equipos en esa primera edición en 1996 y mire, cosas que han ocurrido es yo soy fiel seguidor de la MLS precisamente desde sus inicios allá por 1996. Hay muchos equipos que se han mantenido, como el caso del DC United, el Galaxy. Hay otros que han cambiado nombre y hay otros que desaparecieron y después la historia los volvió a traer a la vida con diferentes nombres y diferentes protagonistas. Pero ¿cuáles fueron esos equipos? Esos 10 equipos que iniciaron ese sueño de la MLS en los Estados Unidos. El Tampa Bay Mutiny, donde jugó, por cierto, el colombiano Carlos el Pibe Valderrama. El Galaxy, ¿se acuerdan ustedes del Galaxy? Ese Galaxy de Landon Donovan, pero mucho antes que él, Mauricio Cienfuegos. Ahí, en ese equipo, el salvadoreño se convirtió en uno de los jugadores claves en esas primeras temporadas. El DC United fue el primer equipo campeón en la MLS. Hoy por eso me quise poner una de las camisas del DC United, ese DC United donde también militó Raúl Ignacio Díaz Arce. También el Cheyo Quintanilla jugó en ese equipo. Bien, estaba el Galaxy, el DC United, el Dallas Burns, que luego cambió su nombre. En el Dallas Burns, mucha gente no lo sabe, pero ahí jugó Hugo Sánchez. Uno de sus últimos años ya en el fútbol activo, pues Hugo Sánchez militó en el Dallas Burns. Kansas City Wizards,
el New York Metro Stars de Tony Meola, que fue portero de la selección de los Estados Unidos precisamente en el Mundial del 94. El San Jose Clash, el Columbus Crew, que se mantiene hasta la actualidad, el New England Revolution, que también se mantiene, y el Colorado Rapids, que se mantiene. Actualmente hay un total de 29 equipos en la MLS. 15 son de la Conferencia del Este y 14 son de la Conferencia del Oeste. Hay un nuevo equipo, una nueva franquicia que comienza precisamente la próxima temporada, en el 2025, San Diego. San Diego es la nueva franquicia para la MLS, franquicia número 30. De esa manera serán 30 equipos los que militen en la MLS. Luego, la MLS ha ido creciendo. Desafortunadamente, ha habido un tope salarial. Y ahora es cuando entran las comparaciones en la actualidad. Si la Liga Premier de Arabia Saudita es mucho más, deportivamente hablando, mucho mejor que la MLS. Tal vez lo será por los petrodólares. Pero es diferente porque en Estados Unidos, en la MLS, existe tope salarial. Por consiguiente, no se puede exigir. Un equipo tiene derecho a tener 3 jugadores franquicia, los que van a ganar más que los demás. Pero ese problema, porque para poder traer jugadores de clase mundial hay que invertir, y la MLS lo quiere hacer. El primero que tal vez revolucionó el mercado fue David Beckham cuando llegó a la MLS. Zlatan Ibrahimovic llegó también al Galaxy y generó ingresos importantes para el equipo angelino. La llegada de Lionel Messi al Inter Miami también vuelve a revolucionar el fútbol y vuelve la pregunta, ¿es necesario el tope salarial? Y en diciembre, al final de este torneo actual, los dueños de equipos van a tener una asamblea general y en esa asamblea general se discutirá el tope salarial. Aparentemente, la mayoría de dueños de equipos quieren quitar el tope salarial. ¿Por qué? Porque esto no les ayuda en sus intenciones de crecer y poder competir. Ahora, la MLS ha tenido grandes éxitos. La Leagues Cup, por ejemplo, es ganada por el Inter Miami, primer título en la historia del equipo de David Beckham. Ha revolucionado el fútbol en los Estados Unidos, con la llegada de Lionel Messi, obviamente. El marketing ha mejorado, pero la MLS no solo se queda trayendo jugadores. El potencial de la Major League Soccer buscando talentos no lo tiene ningún país en el mundo. Y uno de los objetivos míos de hablar hoy acerca de cómo está organizada la MLS es precisamente eso, hablar de cómo se trabaja en la búsqueda de talentos en los Estados Unidos. Si bien es cierto, ahora vemos a una selección de los Estados Unidos que está creciendo y que ha ido evolucionando. Estados Unidos no trabaja para ganar un quinto partido en un mundial. Estados Unidos, como siempre lo he dicho, trabaja para ganar una Copa del Mundo. Tienen los recursos económicos. Y además de eso, tienen de dónde escoger. Pero ¿cómo nace la búsqueda de talentos? En este país hay buscatalentos o scouts, como se les llama, en todos los Estados Unidos. Lo que hacen es van a todos los torneos de todas las edades, específicamente y especialmente a los juveniles, donde hay sub-12, sub-13. Van, buscan los talentos. Cuando encuentran a un joven que tiene las cualidades, le dan seguimiento. Si el joven cumple con esos requisitos y con esa calidad que lo hace diferente al resto, se acercan y conversan con la familia. Algunas veces son de equipos y otras veces son de la federación. Cuando son de equipos de la MLS, inmediatamente entran en contacto con los familiares
y les ofrecen llevarse al muchacho a vivir a una casa club, darle los estudios y darle la preparación. Cuando estos jóvenes entran a las academias de los equipos, reciben las clases normales de educación y además reciben clases adicionales, expresión, comunicación. A ellos se les enseña cómo desenvolverse en una entrevista. Increíble, ¿verdad? Pero eso lo hacen. Profesionalizan a los jóvenes. Cuando entran las vacaciones de colegio, estos equipos salen fuera de los Estados Unidos a torneos internacionales para darles esa experiencia a los jóvenes y el roce internacional. Cuando los equipos están en suelo estadounidense, participan en torneos regionales donde tienen la actividad semana a semana. Así es como trabaja la MLS en la búsqueda de talentos. Ejemplo, el 80% de la selección de los Estados Unidos juega en Europa. ¿Cuál es el resultado de ese trabajo de exportación? Porque a los Estados Unidos no le interesa quedarse con los jugadores en suelo estadounidense. Le interesa que vayan a agarrar la experiencia y el roce internacional para cuando sean llamados a la selección, tengan ese roce y esa capacidad de enfrentar cualquier partido. Esa es la profesionalización y organización de la Major League Soccer y de la Federación Estadounidense de Fútbol. Así es como trabaja. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer, mejorar. Porque como lo digo, no están trabajando para ganar un partido, un quinto partido. Están trabajando para ganar una Copa del Mundo en el futuro. Lo hacen con la liga. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la Major League Soccer en el torneo local? Se le da oportunidad a los jóvenes y a la vez se ha convertido en un trampolín para jugadores sudamericanos y europeos que quieren venir a jugar a la MLS porque los están viendo, los están observando y de aquí saltan a Europa. ¿Cuántos casos se han dado de jugadores que militaban en temporadas pasadas en la MLS y han terminado en el fútbol europeo? Esos son los logros de una liga que trabaja con organización. Muchos países han copiado esto, han tratado de copiar, de calcar el sistema en que está trabajando los Estados Unidos en la búsqueda de talentos y en el desarrollo de su liga. Ahora, la MLS es vista en Europa. Recientemente, antes de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, Apple TV compró los derechos de transmisión de todos los partidos de la Major League Soccer. Pagaron más de $200 millones. ¿Para qué? Para poder transmitir todos los partidos. Comercialmente se han vendido. Gratis son 6 partidos por semana. 6 partidos. Pero si tú tienes el MLS Pass, tienes la transmisión de todos los partidos de la jornada. Tú escoges qué ves. Así es el desarrollo en el lado económico de la MLS. Además, haber ganado, como decía, el Leagues Cup y todo ese tipo de certámenes han dado un plus a este torneo. Muchos se preguntarán, ¿alguna vez la MLS ha ganado la Conca Champions? Sí. La edición antepasada fue el Seattle Sounders, el equipo que ganó derrotando a Pumas en la final de la Conca Champions. Sí, ya está ahí. El fútbol estadounidense está teniendo un progreso y un desarrollo que muchos quisieran. Y la MLS es solo el reflejo
de que cuando se trabaja con organización se pueden lograr muchas, pero muchas cosas. Otra de las cosas que les quería comentar acerca del fútbol estadounidense. Si bien es cierto, a principios de la década era mucho más atractivo para el fútbol femenino, eso ha ido cambiando con la llegada de nuevos incentivos para los seguidores de este deporte. La creación de nuevas canchas, la llegada de nuevos franquicias. ¿Cuánto cuesta tener una franquicia? ¿Cuánto vale un equipo de la MLS? La franquicia vale $200 millones y tiene que ser aprobada por la liga, por la Major League Soccer, que es lo que incluye ese programa de $200 millones, la construcción de un estadio mínimo para 20,000 personas, además proyectos hacia la sociedad, y los beneficios que va a tener la ciudad, que va a tener a ese equipo. Eso es parte de lo que cuesta tener un equipo en la primera división de los Estados Unidos. $200 millones más proyectos que vayan a beneficiar a la ciudad donde serán recibidos. Eso es el trabajar en organización. Esa es la buena organización que tiene la MLS. Por cierto, las semifinales de las conferencias se realizan este fin de semana. El sábado se juegan 2 partidos. En la Conferencia del Este, las semifinales son Orlando ante el Columbus Crew y Cincinnati enfrentándose a Filadelfia. Y en la Conferencia del Oeste, las finales se juegan el domingo. Houston Dynamo se mide al Sporting KC y Seattle Sounders se mide al LAFC. Así son las semifinales, de ahí saldrán las finales de conferencia, y los que ganen las finales de conferencia serán los que lleguen a la final de la MLS. Esto es lo que tenía para ustedes hoy en los deportes, hablarles un poquito acerca de lo que es la historia del fútbol en los Estados Unidos, cómo se origina, qué es lo que ha ocurrido y cómo están las cosas en un país donde se trabaja no para ganar un quinto partido, se trabaja para ganar una Copa del Mundo. Un abrazo a todos y a vivir el fútbol con la cabeza.